Muy bien, hermanos, entonces comenzamos con esta nueva serie de estudios bíblicos. Hemos terminado los primeros 9 capítulos del libro de Hechos y ha sido una gran bendición estudiar cómo se inició la iglesia, cómo Dios fue obrando en los apóstoles, en los discípulos, cómo la iglesia también fue sufriendo pequeños y grandes embates, pero cómo el Señor también la fue sosteniendo y cómo, a pesar de que Satanás y el mundo hicieron lo posible para destruirla, no fue así, sino todo lo contrario. El Evangelio se siguió expandiendo por todo el mundo. Hemos decidido comenzar ahora con esta nueva serie de estudios porque queremos reconocer que hay una gran necesidad en el pueblo cristiano de saber cómo manejar las emociones con las que hemos nacido. Es una realidad innegable que el ser humano, además de razonamiento, posee emociones y es capaz de elaborar sentimientos. Ahora, como decía recién, las emociones con las que venimos a esta tierra, que son puestas por Dios, no son malas ni buenas, sino que fueron puestas por Dios para cumplir una determinada función. Pero ¿dónde está el problema? Cuando esas emociones son las que controlan nuestra vida y no, en el caso del cristiano, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo controla nuestras vidas, todas nuestras emociones estarán equilibradas y cumplirán la función para la cual Dios las creó y las puso en nosotros. Pero cuando no somos gobernados por el Espíritu Santo, nuestras emociones toman un papel, un rol determinante, importante, y cuando ellas asumen el control, nos conducirán indefectiblemente a pecar en contra de Dios, a pecar en contra de nuestros hermanos y a pecar en contra de nuestro prójimo. Cuando las emociones son las que gobiernan nuestras vidas, ellas estorban y llegan hasta enfermarnos de una manera física, pero mucho más importante, estorban nuestro desarrollo espiritual, nuestra vida espiritual. Por eso, personalmente, en mi vida, reconozco que necesito aprender del Señor a que mis emociones estén controladas. Y esta necesidad que yo veo en mi vida, también usted, si es sincero, se va a sentir conmigo en que es una necesidad que usted también comparte. Y las personas que nos escuchen también. Porque somos seres racionales, pero también emocionales. Recién decía de que cuando las emociones toman control de nuestra vida, indefectiblemente nos van a llevar a pecar. Y eso será un estorbo para nuestra vida física y espiritual. Miren lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y agrega una cualidad más. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ante la luz de lo que Jeremías nos dice aquí, que nuestro corazón, esa fábrica de emociones y de sentimientos, es engañoso y perverso, yo les hago esta pregunta. ¿Sería sabio vivir gobernados por nuestro corazón? No, ¿verdad? Sería un desastre. Y por eso a veces, hermanos, tomamos decisiones que van llevando nuestra vida a un desastre, porque las tomamos gobernados, guiados por las emociones y no por el Espíritu Santo del Señor.
Aquí anoté una frase que me gustaría resaltarla. Dice, tomar decisiones y vivir en base a nuestras emociones es la actitud más peligrosa y necia que podríamos tener. El mundo dice, seguí tu corazón, seguí tu instinto, pero a la luz de la Biblia, esto sería tener una actitud necia y peligrosa para nosotros mismos. Pero ahora creo que es necesario dar algunos conceptos básicos para entender qué es una emoción, cómo funcionan las emociones y luego ver la solución que la Biblia nos da para nuestros problemas emocionales. ¿Qué es una emoción? Bueno, la Real Academia Española define la emoción como una alteración del ánimo, intensa y pasajera, que puede ser agradable o penosa y que va acompañada de cierta conmoción somática. Después, viendo algunas otras definiciones, encontré una de un médico que me gustó mucho y se las quiero compartir. La emoción es una respuesta psicofísica frente a una circunstancia determinada ante la que se reacciona. Repito, la emoción es una respuesta psicofísica frente a una circunstancia determinada ante la que se reacciona. La emoción es algo natural y apela a nuestro cuerpo para manifestarse. Y les voy a dar algunos ejemplos para que sea sencillo. Si sentimos alegría, dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Si estamos alegres, ¿cómo nos ven las personas? Nos ven sonreír, nos ven parados, erguidos, con la mirada en alto, porque estamos felices. Saludamos a los demás de una manera agradable, podemos entablar una conversación. Nuestro cuerpo manifiesta la emoción. Ahora, si sentimos tristeza, nuestra mirada ya es más mirando hacia el suelo, cabizbaja, nuestros hombros incluso hasta se caen, caminamos con ese sentir, con ese pesar de hombros caídos y hasta para hacer las cosas normales de la vida somos más lentos que si estuviésemos alegres, las haríamos con total efusividad. Ahora, si sentimos enojo o ira, nuestro rostro inmediatamente manifiesta que fruncimos el ceño, apretamos los dientes y en los niños, que ellos no saben disimular, usted va a ver que hasta incluso extienden sus manitos, aprietan las manos y hacen fuerza, ¿verdad? Están enojados. Ahora, si sentimos vergüenza, nos ponemos colorados, hasta incluso nos tapamos la cara porque sentimos vergüenza. Son todas reacciones de nuestro cuerpo que manifiestan nuestras emociones. La emoción de la cual vamos a tratar el día de hoy es el temor o el miedo. Y nos hacemos esta pregunta, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? La Real Academia Española lo define de una manera muy sencilla, presta atención. Es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. El temor o el miedo es angustia que la persona siente por sufrir un daño que puede ser real o imaginario. Como yo recién les decía, el miedo, las emociones, y entre ellas el miedo, no son ni malas ni buenas, ni pecaminosas y no pecaminosas. Dios las puso ahí para cumplir una función. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, el miedo puede salvar nuestras vidas. Usted puede ir caminando por el campo y puede ver una víbora, por ejemplo, venenosa, una víbora de coral. ¿Y usted qué va a hacer? Lo primero, pegar un salto, ¿verdad? Bueno, yo haría eso. Y buscar una bazuca, algo para liquidarla. Le tendría miedo. Y usted tiene dos opciones. O puede huir por el miedo, por la amenaza que usted siente de ese animal,
o puede hacerle frente y atacar ese daño inminente que usted está sintiendo. Es decir, que en este caso el miedo tiene cierta connotación positiva que podría salvarle a usted la vida. Pero dejemos todos estos conceptos humanos que son útiles, pero no es a lo que hemos venido aquí. Vamos a dejar hablar a la Biblia. La Biblia tiene mucho que decir sobre este tema y lamentablemente en muchos lugares no se los toca, no se abre la Biblia, no se la deja a ella hablar. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a leer un pasaje que fue la primera vez en la historia de la humanidad que el hombre sintió miedo. Dice, capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí está nuestro versículo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Note esto, hermano. Adán y Eva, antes de desobedecer a Dios, jamás sintieron miedo. La emoción estaba ahí, Dios la había puesto, pero no fue activada sino por la entrada del pecado. Dice el verso 10, tuve miedo y me escondí. Adán y Eva sabían de la consecuencia del pecado. Dios había sido explícito con ellos. Él les dijo, si ustedes comen de este fruto, van a morir. Ellos comieron, sabían que la consecuencia de su pecado iba a venir y fueron a esconderse porque tuvieron miedo. Ahora nosotros no somos diferentes a Adán y Eva. Aquí anoté algunos ejemplos de las cosas por las cuales las personas sienten temor o sienten miedo. Y estoy seguro que si no es en todas, en la mayoría usted y yo nos vamos a sentir identificados. Por ejemplo, las personas sienten temor o miedo al sufrimiento físico, es decir, a contraer alguna enfermedad grave. No tan solo ellas, sino sus familiares más preciados. Por ejemplo, si usted le pregunta a una mamá que tiene un bebé, el peor temor que ella puede tener es que su hijito o su hijita se enferme de gravedad siendo un bebé. Aún así también hay personas que sienten temor de enfermarse ellas si han andado en algún lugar donde hay virus, como un hospital o algún lugar peligroso, o sienten alguna dolencia y no entienden bien qué es lo que les está pasando, su mente automáticamente se dispara y comienzan a pensar en un daño irreal,
porque todavía no ha sido certificado por un médico, no ha sido constatado. No sabemos si fue que nos cayó mal la comida o que si me tienen que operar de la vesícula. ¿Me explico? Las personas también tienen temor o tienen miedo a padecer necesidad, es decir, a perder el trabajo. Es un gran temor. Incluso hoy en la actualidad nuestra, las personas tienen temor a lo que vendrá en el futuro del país. Las personas tienen temor de padecer necesidades. Todos los que tenemos un trabajo estable, tenemos cierto recelo de perder nuestro trabajo en una situación crítica como la que está viviendo nuestro país. El solo hecho de pensar que nuestro trabajo puede desaparecer ya nos incomoda. También las personas tienen miedo o temor a sufrir eventos trágicos, como un accidente. ¿Vieron cuando ustedes le dicen a su familiar, ya vengo, voy hasta tal lugar? Y si usted va en moto, le dice, ponete el casco, tené cuidado, andá con cuidado. Ay, por favor, avisá cuando llegues, porque tenemos, ¿qué? Temor a que te pase algo. Las personas tienen temor a esto. Un temor también que la mayoría de las personas de cierta edad y con cierta predisposición sienten temor a sufrir un accidente cerebrovascular o una ACV. Hubo una época en que sucedía que deportistas amateurs morían en la cancha. Bueno, eso siempre sucedió, pero hubo una época no hace mucho en que salía en el diario permanentemente que fallecían personas como usted y como yo que estaban bien de salud a través de la muerte súbita. Y muchos deportistas amateurs se sentían incomodados porque decían, quizás el próximo puedo ser yo. De hecho, cuando practicaba ciclismo hace un tiempo atrás, una persona con un buen estado físico, un ciclista, podríamos decirlo, con capacidades para competir incluso, salió a rodar junto con el pelotón y cuando volvían, él se quedó acompañando a algunos novatos que venían un poco rezagados y le dio un paro al corazón y murió allí. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser si era una persona que no tenía sobrepeso, que estaba acostumbrada a hacer deporte, que era un deportista? Todos después sentíamos cierta aprehensión o cierto recelo por lo que habíamos visto que sucedió. Otras personas tienen miedo al fracaso. Y he aquí un ejemplo clásico es la de los estudiantes. Cuando el estudiante va a rendir, tiene miedo. ¿A qué tiene miedo? A que le vaya mal. Y muchas veces el miedo es tan poderoso que le traba la lengua, no le salen las palabras, se pone nervioso, no puede conciliar las ideas. ¿Y qué le termina pasando? Lo desaprueban. O incluso el miedo cuando ya hace desastre en la persona, el estudiante se prepara, estudia, llega el día de rendir y no quiere rendir, porque me van a desaprobar, dice. Pero usted le pregunta, pero todavía no fuiste a rendir, ¿cómo sabe que te van a desaprobar? No, porque yo sé que me van a desaprobar. Pero, ¿cómo puede saber el futuro? ¿Y qué hace? No va a rendir o no se presenta. Son ejemplos de miedo al fracaso. También personas que desean emprender alguna actividad, algún negocio, y antes de emprender ya están pensando que les va a ir mal. Y dicen, no, ¿para qué voy a salir a buscar otro trabajo? ¿O para qué voy a cambiar de trabajo? Porque me va a ir mal, no voy a conseguir trabajo. Y alguien le dice, pero si todavía no saliste a buscar trabajo, ¿cómo puedes pensar que no vas a encontrar? Para encontrar hay que salir. Pero te dice la persona, no, pero no voy a encontrar. ¿Me explico? También hay personas que tienen temor, tienen miedo a empezar una relación afectiva, a relacionarse con otras personas. Fueron heridas en el pasado y en el presente no pueden entablar una relación de amistad con otra persona porque ¿qué pasa? Tienen miedo que les vuelva a pasar lo mismo.
También las personas sienten miedo, sienten temor a ser avergonzados. ¿Vieron cuando el profesor dice, pase a ver a algún alumno y resuelva el problema en la pizarra? Nadie pasa al frente. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen temor. ¿A qué? A hacer mal el ejercicio y ser avergonzados. Tienen miedo a la vergüenza, a lo que la gente va a decir. En el ámbito eclesial hay muchos cristianos que el Señor le ha dado talentos, les ha dado dones. Dios está obrando en ellos a través del Espíritu Santo, poniéndole la inquietud en el corazón de servir a Dios. Pero ellos sienten temor y sienten miedo. Y dicen, no, ¿qué va a decir la gente que me conoce si me ven sirviendo al Señor? Sienten vergüenza. Y también, hermanos, y creo que este es el miedo o el temor más generalizado, es el temor a lo desconocido, el temor a la muerte, el temor a la eternidad. Hay personas que no pueden dormir tranquilas por las noches, porque piensan, si llego a morir, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy a abrir mis ojos? ¿Existirá el cielo? ¿Existirá el infierno? ¿A dónde irá mi alma? ¿Qué hay detrás de la muerte? Son personas que viven vidas muy tristes. Creo que todos nosotros coincidimos en que tenemos algunos de estos miedos. Ahora escuchen aquí algunas ideas que quiero transmitirles. Como recién dijimos, el miedo es una emoción colocada por Dios, que en un contexto peligroso, ¿se acuerdan el ejemplo del ataque de un animal salvaje, de una víbora? Podría salvarnos la vida, sea huyendo del peligro o luchando contra él. Pero cuando esta emoción domina nuestra vida o tenemos temor de algo que es irreal, que no existe, que es producto de nuestra imaginación, nos lleva indefectiblemente a pecar en contra de Dios. ¿En qué? En desconfianza. Nos lleva al pecado de la desconfianza, de la falta de fe. No creemos en los atributos de Dios. Dejamos de creer en las promesas de Dios. Nos hace fijar la mirada en nosotros mismos y buscar una ayuda externa a Dios y externa a su palabra. Y muchas personas, para poder estar tranquilas, hacen uso de ansiolíticos y se terminan volviendo adictos a los ansiolíticos. Y no pueden estar normal, no pueden estar tranquilos, no pueden estar felices si no tienen su pastillita. No pueden dormir si no tienen su pastillita. Estoy hablando de personas que se automedican y que no están cursando un tratamiento médico. ¿Qué solución, qué guía nos ofrece la Biblia para este tipo de problema? Bueno, hermano, anote, por favor. Si tiene su celular a mano, abra el bloc de notas y anote estos puntos, porque les va a bendecir, les va a ayudar, les va a fortalecer el alma. Anote. En primer lugar, primera ayuda, primera solución que nos da la Biblia para enfrentar el miedo es recordar la soberanía y el poder de Dios. Repita conmigo, recordar la soberanía y el poder de Dios. Ahora alguien se preguntará, ¿qué es la soberanía de Dios? Bueno, voy a darle una definición fiel al estilo de nuestra iglesia, con palabras sencillas, para que todos podamos entender. La soberanía de Dios es uno de sus atributos o cualidades que Él decidió manifestar o comunicar.
Dios tiene cualidades o atributos que no los comunicó y otros que sí los comunicó, que sí los dio a conocer a la humanidad. Uno de ellos es la soberanía. ¿En qué reside su soberanía? En que Él es el creador de todas las cosas. Y como Él es el creador de todo, todo le pertenece. Todo lo que está en el cielo, en la tierra, todo lo que podemos ver, imaginar e incluso lo que nuestra mente no puede imaginar, le pertenece a Él. Dios tiene plena autoridad sobre el ejército de los cielos, dice la Escritura, y los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su poder y determina la finalidad que cada uno está destinado a servir. Él gobierna como un rey, en el más absoluto sentido de la palabra, y todas las cosas dependen de Él y le sirven a Él. Es un concepto un poco amplio, pero claro. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es quien cuida de toda la creación y como creador todo le pertenece. Y no hay nada que suceda en esta tierra que Él no lo sepa, que Él no lo conozca, que Él no lo permita. Esa es la soberanía de Dios. Vamos a buscar algunos versículos bíblicos para que la Biblia exalte a Dios, mostrándonos que Él es soberano y su poder es absoluto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Este pasaje el Señor me lo dio en una mañana que estaba pasando por una prueba en la enfermedad de mi bebé, que en esa época tenía 3 meses. Miren lo que dice Dios de sí mismo. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es tremendo este pasaje, hermano. Anótelo en su Biblia, léalo, medítelo. Deuteronomio 32, 39. Dice al final, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí está Dios hablando. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es Dios. Soberanía. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Dice la Biblia, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Soberanía absoluta, pertenencia. Él es el creador. Vamos a buscar Primera Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Dice la Escritura, versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dominio absoluto.
Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Hay alguien que puede resistir a Dios? Este versículo dice que no. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Mire qué precioso este versículo. Dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Apocalipsis 26. Creo que es uno de los versículos en los que podemos ver, o en el que podemos ver, a un Dios soberano en total esplendor. Apocalipsis 26. Dice: Apocalipsis 20:11. El apóstol Juan, a través de una visión, mira y dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El gran juicio final. Aquí vemos a Dios sentado en su trono, donde dice que Juan miró y vio que habían pequeños y grandes de pie ante él. Un juez soberano. Hermanos, recordar la soberanía y el gran poder de Dios nos hace meditar, nos hace rememorar quién es nuestro Dios. Recordar el poder y la soberanía que Dios tiene alienta nuestra alma, nos recuerda que en Él solamente en Él, nuestra vida puede estar segura. Solamente en el Dios soberano, que tiene poder absoluto, nuestra vida puede estar segura. ¿Qué fuese de nosotros, hermanos, si no tuviésemos al Señor? Estaríamos ahogándonos en la depresión, en algún vicio. Estaríamos quizás con desórdenes psiquiátricos, enfermos en nuestros cuerpos por las úlceras que quizás surgen producto de este tipo de emociones. Damos gracias al Señor de que nos amó, de que proveyó un Salvador y que nos salvó. Recordar la soberanía y el poder de Dios nos hace recordar quién es nuestro Dios. En segundo lugar, anote, la Biblia nos alienta a recordar, a creer y a confiar en las promesas de este Dios soberano y poderoso. Debido a que nuestro Dios es real, de que nuestro Dios es soberano y de que nuestro Dios es todopoderoso,
Debemos meditar continuamente en lo que Él prometió. En lo que Él prometió. Esto, hermanos, nos lleva a la conclusión de que la Biblia debe ser nuestro alimento diario. Spurgeon decía que cuando sentimos hambre en nuestro cuerpo, corremos a saciar esa hambre física. Y somos tan negligentes con nuestra alma que cuando nuestra alma siente hambre, ¿qué le decimos? Esperá, ya lo vamos a hacer, ya te voy a alimentar, ya voy a tomar la escritura. Y llega la noche y el cansancio se adueña de nuestros ojos y leemos el título del capítulo y ya nos dormimos. Debemos recordar, creer y confiar en sus promesas. Miren algunos versículos, voy a solamente decir la cita para que usted la anote, pero quiero dar algunos ejemplos de promesas de Dios. Por ejemplo, aquellos que tienen temor a lo desconocido, a la muerte, y son cristianos, miren lo que la Biblia dice en el Salmo 48:14. Salmo 48:14. Salmos 48:14. Dice la Escritura, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué precioso este versículo, hermanos. Nuestro Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y cuando usted muera, Él le guiará más allá de la muerte. También puede leer Apocalipsis 7:1 o Apocalipsis 21:4, donde la Biblia nos lleva a ver a través del telón de las Escrituras un poco de lo que podremos disfrutar en la presencia de Dios, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más preocupación. Y especialmente, dice el versículo de una manera muy delicada, que Dios enjugará nuestras lágrimas. ¿Sabe qué significa enjugar? Secar delicadamente las lágrimas de su pueblo. Yo pienso en todo esto y coincido con el apóstol Pablo, que morir es una ganancia, porque estar con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí. Pero las personas que no conocen al Señor viven en una constante desesperación cuando piensan en la muerte y en la eternidad. Y aún los cristianos que sí conocen al Señor, pero que no leen sus Biblias, son blancos de tormento, porque el enemigo, el maligno y sus huestes espirituales son especialistas en atormentar al ser humano con pensamientos en su mente. Si nosotros tuviésemos incorporada la Escritura en nuestra memoria, en nuestro corazón, en cada situación de la vida habría una promesa de Dios para alentarnos, para consolarnos, para corregirnos. Las personas que tienen temor a padecer necesidades pueden leer Hebreos 13:5, 1 Timoteo 6:8, Filipenses 4:12 al 13, Lucas 12:22 al 30 y al 31. Y quisiera que busquemos en la Escritura el Evangelio de Lucas, capítulo 12, para leer esta porción tan preciosa que Dios nos da. Lucas 12,
22 en adelante. Dice la Escritura: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habréis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Yo no sé a usted, no sé qué pasa por su corazón, pero cuando yo leo el versículo 30, mi corazón descansa. Porque dice: pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Si mi alma recuerda que Dios conoce mis necesidades y que prometió explícitamente cubrir mis necesidades básicas, ¿por qué tengo que estar ansioso, temoroso, con miedo a perder el trabajo, a padecer necesidades, al futuro del país? Yo no dependo del hombre, usted no depende del hombre. Nosotros dependemos de ese Dios soberano que nos ama y que nos cuida. Por ejemplo, las personas que tienen temor a padecer eventos trágicos pueden leer Colosenses capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo. No vamos a dejar pasar este versículo tan hermoso. Busquen su Biblia, Colosenses 3, 3. Capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Que en palabras sencillas, el creyente está seguro por la eternidad. Está protegido de todo enemigo espiritual y que tiene acceso a todas las bendiciones de Dios. Cuando Dios le salvó, usted murió. Y dice que su vida murió al mundo, nació de nuevo para Dios y su vida está escondida en Cristo Jesús. Ese término escondida, o que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, significa lo que acabo de decir y se los repito. Significa que estamos seguros por la eternidad. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. Estamos protegidos de todo enemigo espiritual. El maligno no nos toca, a no ser que Dios le dé autorización. Y también que tenemos acceso a todas las bendiciones de Dios. El Salmo capítulo 23, versículo 4, es un ungüento al corazón. Búsquelo en su Biblia, Salmos 23, 4. Salmos capítulo 23, un capítulo muy conocido, pero vamos a centrarnos en el versículo 4. Dice:
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Saben de qué habla esto? De protección. Hermano, usted está protegido por el Señor. Hermana, usted está protegida por el Señor. Dice que aunque andemos en un ambiente amenazador, en un ambiente peligroso, estamos seguros en Él. ¿Por qué estamos seguros? Dice la segunda parte del verso 4, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. También podríamos leer el Salmo 91 completo, anótelo, léalo esta noche en su casa, deleítese en la Escritura. Aquellos que tienen temor al fracaso y a la vergüenza pública pueden leer Josué 1:8, Isaías 41:10, Isaías 41:13, el Salmo capítulo 20, versículo 1 al 5, el Salmo capítulo 40, verso 17. En Josué 1:8 Dios habla con Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que en su vida le vaya bien? Conozca la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para usted, la va a conocer a través de la Biblia, de la lectura, como dice el mismo versículo, de día y de noche, la meditación de día y de noche, el recurrir a la Biblia en todo tiempo. Y una vez que usted conoce la voluntad de Dios, simplemente obedezca. Y si usted obedece, aún en lo más pequeño, usted va a ser bendecido. Es promesa del Señor. Es promesa del Señor. Si hacemos la voluntad de Dios, no existe otro final que el éxito. No existe otro final que el éxito. Dios siempre bendice al obediente. Recuerde esta frase, querido hermano. Dios siempre bendice al obediente. Aquel que es obediente a su palabra, Dios lo bendice. En tercer lugar, hermanos, ya dijimos que debemos recordar la soberanía y el poder de Dios, recordar sus promesas, que para eso necesitamos meditar en la Escritura de día y de noche, alimentarnos de ella, así como alimentamos nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice esto: orad sin cesar, orad sin cesar. Esto significa orar con persistencia y con regularidad. Y me encanta el ejemplo de Daniel. Él oraba 3 veces al día. Usted podría imitarlo, ¿por qué no? Nuestro Señor, el Salvador, se levantaba entre las 4 y las 6 de la mañana, ¿para qué? Para orar. Y se iba a un lugar solo, lejos, apartado, donde esté tranquilo, para poder orar. Necesitamos orar, hermanos. Usted no necesita clonazepam. Yo no necesito clonazepam. Yo necesito orar. Y usted también necesita orar. Hoy los creyentes sufrimos de nervios, sufrimos de temores, sufrimos tristeza porque no oramos, no oramos. No separamos tiempo para orar. Nos levantamos tarde y salimos apurados al trabajo, a la escuela, a la universidad. Volvemos, comemos. Tenemos derecho a tener un tiempo de recreación, así que nos recreamos, vemos televisión, alguna serie, el celular, Facebook. Tengo derecho a hacer deporte, salimos a hacer deporte, a hacer todo, pero llega la noche y el cansancio nos gana y perdemos un día de oración, de meditación en las Escrituras. Alguien dijo que el termómetro
de una iglesia para saber si una iglesia está siendo sana o no es ver la concurrencia a la reunión de oración. Usted sabe que en iglesias grandes, donde se juntan muchas personas los domingos, después durante la semana en la reunión de oración, usted los va a contar con los dedos de la mano a los fieles que van a orar. Debemos abrir nuestro corazón ante Dios y manifestarle nuestros miedos, nuestros temores y cualquier cosa que nos preocupe. ¿Usted le ha dicho al Señor, Señor, tengo miedo? Tengo miedo, Señor, que me pase esto. Tengo miedo a esto. Tengo temor a esto que parece ser amenazante para mí. ¿Ha abierto su corazón de esta manera con Él? Usted sabe que a veces somos tan cerrados, tan orgullosos, que no le decimos estas cosas al Señor. Somos capaces de pagar a una persona para sentarnos a conversar con él o con ella y contarle todos nuestros temores y problemas, pero a Dios no se lo contamos. ¿Se da cuenta? El reconocer nuestra debilidad, el reconocer mi debilidad, mi fragilidad ante Dios, nos mantiene humildes y nos lleva a confiar en quien es verdaderamente poderoso. La falta de oración, escuche, acumula temor. La falta de oración acumula ansiedad, acumula dudas, acumula angustias que nos llevan a pecar desconfiando de la bondad de Dios, del amor de Dios y del cuidado de Dios. Spurgeon dijo, conviertan en una oración todo lo que sea un afán. Todo lo que a usted le turbe el corazón, transfórmelo en una oración. ¿Está en su trabajo y tiene un tiempo libre? ¡Ore! No saque el celular para ver las redes sociales. ¡Ore! ¿Está en su tiempo de almuerzo? Mientras come, ore. ¿Tiene un tiempo donde usted puede descansar un poquito a la mañana? Ore. Debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Escritura. El éxito espiritual de los siervos de Dios se basó en vidas de oración permanente. En vidas de oración permanente. Cuando usted ve a través de la historia de la iglesia hombres que Dios los usó para bendecir a su pueblo, fueron hombres de oración. Fueron hombres que entendieron que ahí estaba la clave para vivir una vida sana, para poder servir a sus hermanos, para poder dar fruto. ¿Cuánto ora usted? ¿Cuánto oro yo? Es para pensarlo, ¿no? En cuarto y en último lugar, hermanos, recién dijimos en la introducción de que una de las definiciones del temor o miedo era tener esa aprensión, esa desconfianza, esa angustia a un daño que puede ser real o imaginario. Y para este síntoma, para las personas que sufren luchas en sus mentes, en su interior, sobre cosas que todavía no han sucedido, que no son reales, que no las pueden percibir con sus sentidos, hay un remedio precioso y está en Filipenses 4, 6 al 8. Vamos a buscarlo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí está la clave. Escuche, anote. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos con la primera característica. El apóstol, Dios, a través del apóstol, nos llama a orar, a no angustiarnos. Nos promete su paz en Filipenses 4:7. Y en el verso 8 nos llama a pensar en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Esta palabra es un adjetivo que ha sido traducido de un vocablo griego que es aletes. ¿Y sabe qué significa? Algo real, algo genuino. ¿Cómo podemos reconocer las cosas si son reales o no? Si podemos percibirlas a través de cualquiera de nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Piensa en lo real, hermano. Querida hermana, piense en lo real. No llene su mente con los supuestos finales que puede tener cada situación. Concéntrese en lo que está viviendo hoy, en lo que usted ve que pasó hoy, no en lo que pasará. ¿Me explico? ¿Soy claro? La mayoría de las veces tenemos miedo a cosas y a situaciones que son irreales y que solo están en nuestra imaginación, solo están acá, en nuestra mente. Y cuando se resuelve el problema en el que estamos y vemos que no sucedió lo que teníamos pensado o temíamos, decimos, qué bárbaro, el mal rato que pasé, no pude comer, anduve una semana con gastritis, me dolía la panza, no podía dormir por las noches y al final no pasó nada. Al final me presenté a rendir y aprobé, porque sí había estudiado bien. Al final fui a buscar trabajo y el Señor me lo concedió. Al final no estaba enfermo. Fui al médico, me hicieron los chequeos y no tenía nada. Era todo producto de mi imaginación. Hermanos, piensen en lo real. Satanás le va a llevar a usted pensamientos de desconfianza de Dios, de que Dios es malo, de que Dios no cumple su promesa, de que Dios se olvidó de usted, que usted tiene que ayudarlo a Dios. Todo eso son pensamientos diabólicos, malignos. Piensa en lo real. Esa batalla que se libra en la mente, usted debe ganarla con la Escritura, con las promesas de Dios. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Con la Escritura. Usted también. ¿Qué le hace pensar a usted que es más poderoso que Jesús para ganarle a Satanás una batalla sin la Escritura? No hay motivo o razón. Por eso, hermanos, la Biblia debe ser el oxígeno que respiramos todos los días. Todos los días. Algunos de nosotros estamos bien alimentados, ¿verdad? Especialmente yo. Y ahora déjeme hacer esta pregunta. ¿Cómo está su alma? ¿Está así de alimentada? ¿Se da cuenta que a veces descuidamos lo más importante? Hoy es un llamado al arrepentimiento. Hoy Dios nos está llamando como cuando estaba el Señor a la puerta de aquella iglesia y golpeaba la puerta en Apocalipsis. Él dice, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy el Señor está golpeando a nuestras puertas, hermanos. Está golpeando a nuestra iglesia, llamándonos
a vivir sin temor, llamándonos a confiar en su soberanía, a confiar en su poder, llamándonos a leer la Escritura, a amarla, a apreciarla, a memorizarla, a recordar sus promesas, llamándonos a orar sin cesar, llamándonos a pensar en lo real y a pensar en la realidad de quién es Dios y de lo que Él ha prometido. Por último, y para terminar, si hay alguno de nosotros que todavía tiene temor a la muerte y su corazón tiembla cuando piensa a dónde abrirá los ojos si esta noche muere, déjeme decirle que el Señor ha provisto salvación para toda alma que se arrepiente. El Señor Jesús predicó de esta manera: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero animarle a mirar su vida, a repasar los 10 mandamientos, a ver si usted ha sido fiel en guardarlos. Si usted es sincero, tanto usted como yo, vamos a reconocer que somos pecadores, que mentimos, que a veces hemos usado el nombre de Dios en vano, que algunos han hurtado, algunos han codiciado la mujer de su prójimo o bienes ajenos, que otros adoraron imágenes, pero el Señor ha provisto un sustituto que cargó con nuestros pecados y con la consecuencia de nuestros pecados, y que saldó la deuda de justicia y de santidad que Dios demandaba de nosotros. Ese es el Señor Jesús. Dice la Biblia que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él como nuestro Salvador, nos despojamos de nuestras buenas obras y creemos que solamente por lo que Él hizo en la cruz podemos alcanzar la salvación de nuestras almas, dice la Escritura que Él nos regala aquello que tanto anhelamos, que es un lugar cerca de Dios en el cielo, la salvación de nuestras almas. ¿Será el día en el que usted se va a arrepentir? ¿Será el día en el que las personas que escuchen este audio serán movidas a arrepentimiento y a clamar por salvación? Podemos decir a todo esto un fuerte amén. Amén.